En anteriores episodios hablábamos de control, seguridad y normalización en nuestras APIs y cómo lo podemos hacer con plataformas como Apigee. Pero una vez tenemos esto, hay otros pasos que tenemos que dar para llevar nuestras APIs al próximo nivel, siguiendo la filosofía APIOps. Para hablar de esto tenemos a dos invitadas muy especiales. Por un lado a la referente de APIs en Paradigma, Noelia Martínez Nández. Hola Noé. Hola. Y a nuestra compañera, que también sabe mucho de Apigee y de APIOps, Patricia Prieto. Hola Pati. Hola Tomás, Oscar, ¿qué tal? A mi lado, como siempre, y ya recuperado, está el gran Óscar Ferrer. Hola Óscar, bienvenido de nuevo. Hola, muy buenas, qué gusto poder volver, madre mía. Nos alegramos. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocí a nuestro cloud. Hoy hablaremos de APIOps. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocí a nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, oye, pues como decía Tomás, un placer volver a estar aquí, que estaba ahí con un problemilla médico unas semanas, pero estoy de vuelta. Y nada, un placer tener a las invitadas de hoy y no, Todo un yo no lujo. sé, porque Pati es más habitual del equipo, pero no sé si han hecho las cuentas, pero esta es la cuarta vez que pasa por ¿Ya? aquí. ¿Tantas veces? Sí, es Ay, la pues cuarta vez. se me han hecho cortas. Eso es que Sí, me sí. tratáis bien. Eso es que me Vamos a tratáis tener que bien. empezar a pensar algún premio de esto como la cuchara de Pablo Motos o alguna historia de estas. Eso, nada, yo encantada de la vida estar con vosotros. Vamos a tener que meter gamificación, ¿no? A los invitados. Totalmente. Bueno, oye, pues vamos al lío, ¿no? Como decía Tomás, hemos hablado de plataforma, de APIs, ¿no? Y un poco de la parte de gestión, pero yo creo que el tema de hoy, hablando de la operación de APIs, ¿no? Va más hacia el camino de lo que nosotros muchas veces hablamos de industrialización, ¿no? Que es ya de industrializar un proceso como Dios manda, que en una cocina, pues por tener una cocina no es un cocinero, ¿no? Al final el cocinero es el que sabe hacer bien los platos y organizar y demás. Entonces, la teoría la sabemos, pero la realidad es que luego, pues el día a día, pues no es tan fácil hacer las cosas y productivizar las APIs. Y yo creo que ahí es donde la automatización de estas operaciones es justo pues lo que nos va a ayudar, ¿no? A productivizar estas APIs y a que todo esté súper controlado, ¿no? Un poco pues lo que hablamos, a industrializar el proceso de todas las APIs. Así que si os parece, vamos al lío. Por empezar, os voy a hacer la primera pregunta y es muy sencilla. Vamos a empezar de los pains, ¿no? Vamos a empezar con los dolores. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se encuentra un cliente cuando ya tiene un conjunto de APIs importante, ¿no? en su compañía? Pues mira, justo relacionado con lo que comentabas antes de la parte teórica, lo que vemos cuando nosotros acompañamos a los clientes en estos viajes, ¿no?, de adopción de journeys de APIs, lo que vemos es que la teoría sí la tienen súper clara, las buenas prácticas, API First, Customer Centric, los roles, los tipos de gobierno, eso está fenomenal, incluso las capacidades de las plataformas de API, pero lo que vemos es que donde fallan es un poco en la ejecución, ¿no? Y en esa ejecución lo que se encuentran es que esa teoría está fenomenal, pero cuando quieren gobernar y tener un poco pues esa plataforma industrializada, incluso normada con esas capacidades que te ofrecen, pues es donde se encuentran las pegas, ¿no? Cuando entra en juego los equipos de gobierno, pues básicamente los ven como unos policías que hacen todo lo posible por saltárselos, porque les retrasan a la hora de desarrollar. Y luego, en el caso de no tener ese gobierno centralizado y pasar a un gobierno descentralizado, incluso dejar a los equipos a su libre albedrío, pues lo que nos encontramos es que toda esa consistencia y todas esas buenas prácticas, pues se van diluyendo con el tiempo y esa heterogeneidad y esas cosas que intentas evitar, pues el día a día pues se acaba comiendo, ¿no? Entonces ahí está un poco el reto, ¿no? En intentar encontrar ese balance entre la velocidad de desarrollo
y el mantenimiento de las buenas prácticas, ¿no? Y la normalización y estandarización. Claro, como comentaba antes Óscar, pues la idea no es automatizar todo este proceso y ha surgido el movimiento API Ops, ¿no? Para solucionar estos dolores que comentabas. ¿No tenemos ya demasiados ops en nuestra vida? ¿Es necesario uno más? Em, Buena pregunta. Yo creo que es que nos estamos aficionando al Ops. Todo tiene que acabar en Ops porque si no, no mola. Pero aparte del nombre, yo creo que es como una tendencia necesaria porque ¿qué es lo que estamos viendo o cuál es la tendencia? Que es que la cantidad de APIs está creciendo mucho más rápido que la capacidad de gestión que tenemos de esas APIs. De ahí es donde surge esto que lo han llamado API Ops con sentido común, ¿vale? Porque es o lo que viene a ser o tratar de operar como las APIs en sí, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren conseguir? Pues un poco lo que os ha contado Noé, mejorar o encontrar ese equilibrio entre la eficiencia y la productividad, entre la velocidad y la consistencia, ¿vale? Y lo que se pretende es ayudar a los equipos. ¿Cómo? Pues automatizando lo máximo posible. ¿Para qué? Para garantizar que se cumplen las buenas prácticas y además aumentar la consistencia de las APIs que se generan, sin olvidar aspectos tan importantes como la seguridad y, y que sea coherente con el gobierno que tienen las compañías o, vamos, nuestros clientes, ¿vale? Mira, justo estábamos hablando antes de los pains y cuando tú preguntabas en el día a día en esa ejecución, antes Óscar, si tú le preguntas a los desarrolladores, básicamente los problemas que se encuentran es si dependen de un equipo de gobierno, tardan mucho en validarles esas APIs o esos servicios, hay que hacer 50.000 iteraciones. Y en cambio, si le preguntas al equipo de gobierno, lo que te cuentan es que están muriendo de éxito y que no les da la vida para gestionar y validar todos esos servicios que están dentro de la compañía, ¿no? Entonces, hay que ayudar a ambos, a unos a poder dedicar su esfuerzo a operaciones que no sean solo la validación funcional de esas APIs y a los equipos a que esos controles estén automatizados sin iterar 50 veces y retrasarles el desarrollo, ¿no? Claro, porque además hay que tener algo en cuenta que es tú estás diseñando un API, la envías un poco así al departamento de validación y te la devuelven a las 2 semanas. Jue, ya, a lo mejor ya no tienes el contexto, se te ha olvidado un poco, tienes que volver a trabajarlo y esto pues cuanto más agilicemos los tiempos, ¿no? En las iteraciones y si es inmediato pues mucho mejor, pierdes mucho menos tiempo en volver a ganar el contexto, ¿no? Como desarrollador. Y sobre todo que tienes ahí un cuello de botella, que es lo que se está intentando evitar, porque el foco del trabajo del equipo de gobierno no debería ser validar la semántica de las APIs y ese tipo de cosas. Deberían dedicarse a otras actividades también. A crear las Liberarles reglas, ¿no? un Un poco. poco. Eso es. A mí me Correcto. recuerda mucho además al problema tradicional que se ha tenido, ¿no? Porque habláis del equipo de gobierno de APIs, que me suena mucho en el mundo del desarrollo al equipo de seguridad también, ¿no? Seguridad. Que de hecho Seguridad, los dos. claro, que de hecho, ¿qué pasa? Que en el mundo del desarrollo más puro y duro se está atendiendo a los famosos equipos de estos ahora de DevSecOps, ¿no? O sea, un poco como que se ha ido mergeando, ¿no? El mundo de la seguridad, que al final también era un dolor porque estabas ahí, tú tenías tu desarrollo y te venía el de seguridad y lo veías de nuevo, me recuerda mucho a lo que decía, ¿no? Que le veías como el problema de decir, joder, ya viene este a decirme que es que esto no está bien así, que hay que segurizarlo, que si tengo aquí una password en claro que la tengo que meter no sé dónde. Eh, que creéis que también, o sea, esto ya es una pregunta que me sale un poco de filosofía, pero ¿creéis que tiene sentido que a lo mejor en un último estadio se meta la parte de operaciones de APIs también en conjunto y que haya un super equipo de operaciones que sea todo, como ha pasado en el mundo del desarrollo? Totalmente. Es que, de hecho, el hecho de que estén desagregados actualmente es un poco por competencias y por los roles tradicionales, ¿no? De haber pasado de esos gobiernos centralizados o de esos centros de excelencia, COE, OGA, como se quieran llamar en cada corporación o en cada cliente. Pero si bien es cierto que todos están pasando hacia un modelo federado, ¿no? Y en esa federación con esos
personas referentes dentro de los equipos que tengan esta competencia o ese rol, hace que dentro de ese propio desarrollo haya personas dedicadas y específicas para conseguir hacer esto. Entonces, eso que estabas contando de ese ops, probablemente ya incorpore o debería incorporar la parte de APIs. Comentaba antes, Patti, que había más APIs que gestionar, ¿no? que capacidades que tenía dentro del equipo. Bueno, hay estimaciones de Gartner que para el 2025 no se podría conseguir ni la mitad. Y por ejemplo, si Perdona, Noé, que te interrumpa, pero acabamos de retomar la sección El datito de Gartner, ya olvidada, con este... No sabía, perdonadme, no sabía que estabas así. No, bien hecho y bien resucitada, porque la verdad es que es una sección que gustaba muchísimo a todos los que nos oían. Cuando nos paran por la calle, pues nos lo decían, joder, el datito de Gartner, cómo mola, y está bien que vuelva. Había que poner el chascarrillo, pero además de Gartner, aquí otro referente dentro de APIs tenemos que hablar de Postman, y hace cada año hace un informe de cómo se utilizan las APIs, y en este caso sacaron que el informe relacionado del año pasado, que la mitad de las desarrolladores back, la mitad de su tiempo la dedican a desarrollar APIs. Entonces, a nada que se automatice un porcentaje tan alto de un 50% de desarrollo, fijaros el impacto que puede tener a la hora de desarrollar y de mejorar la productividad de los equipos, ¿no? Pues es brutal. Sí. Yo creo que hemos pasado de que el software se está comiendo el mundo a que se lo está comiendo las APIs, ¿no? Ya directamente. Vale, pues oye, vamos al lío, porque en el pasado episodio también hemos hablado de plataforma, ¿no? Hemos hablado de API como esa plataforma de API Management y demás. Ahora nos vamos al mundo de API Ops. Entonces la pregunta realmente es, si yo fuera un equipo, ya tengo yo mi plataforma montada de API y realmente veo que me hace falta este mundo de la automatización de las operaciones, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezaríais? Pues en este caso, básicamente, habría que revisar sobre todo los flujos de despliegue, ¿no? En una de las primeras partes que tocas, normalmente cuando desarrollas o implantas uno de estos productos que te da muchísima funcionalidad dentro de ese ciclo de vida de las APIs, pues normalmente es todo el flujo del despliegue. Eso serían las primeras etapas iniciales, pero normalmente luego después estos pipelines se iteran y lo que buscan es incorporar ya, automatizar esa normativa del equipo de gobierno de APIs, automatizar toda la parte de testing. Habéis hablado mucho también de IA generativa, pues toda la parte de IA que puede ayudar incluso a crear esos fusing de esos test, de esos datos, para automatizar todo ese proceso, test de seguridad, todas esas tareas que a veces se hacían manualmente o no se hacían porque básicamente no les daba la vida a los desarrolladores, que se pueden automatizar e incorporar dentro de esos flujos. Podemos decir que API es como el hilo conductor que te facilita la integración de esas operaciones, ¿vale? En el sentido de que te da muchas ayudas para poder automatizar ciertas partes de los pipelines que comentan hoy. Pero por sí solo no te vale, tienes que usar más herramientas, ¿vale? Porque hablamos desde el diseño hasta la operación, ¿vale? Entonces, API es la base, pero dentro de ese ciclo tienes que utilizar más herramientas. Y aquí es donde, trabajando con Noé y con José, que ya le conocéis del equipo, hemos sacado pues ciertas conclusiones de cómo haríamos esto con API y demás. Sí, aquí es importante recalcar que no solo API, sino que todas las plataformas de gestión de APIs, ellos te dan unas funcionalidades. API ya sabemos que es dentro de las, si no la más puntera dentro del mercado. No te dan todas esas capacidades de automatización, pero sí que te dan ciertos mecanismos para poderlos incorporar o integrarte con otras herramientas, ¿no? Y que puedas adaptarte a cada cliente según sus necesidades. Y es como comentaba. Sería a lo mejor, Noé, por hacer un símil con el desarrollo, sería como tú tienes tu aplicación de CI/CD, como un Jenkins o un GitLab CI, pero usas Sonar, ¿no? Para hacer una validación. Sería... Por ejemplo, el análogo de Sonar en el mundo API sería el más conocido, sería Spectral, ¿no? Que sería ese conjunto que tú defines un rule set de reglas, que las hay construidas por defecto, que las puedes incluso
crear específicas en base a tus necesidades, extenderla, vamos, la especificación. La idea es eso, ¿no? Incorporar dentro como cualquier pipeline, no solo el de APIs. En realidad estás integrando multitud de herramientas, ¿no? Pues la idea aquí es, utilizamos como herramienta central API, pero le dotamos de ciertas capacidades que hay muchísimas en el mercado e incluso muchas de ellas open source para crear esa automatización, ¿no? Y poder crear esas validaciones que permitan al equipo de gobierno, pues es lo que comentábamos antes, ¿no? Disminuir esas tareas de validación y al equipo de desarrollo ser más autónomo, ¿no? Vale, perdonad que os interrumpa, pero nos obligan los patrocinadores a poner un momento de publicidad y en este caso vamos a hablar de Paradigma Digital, tu consultora. Y, y bueno, en Paradigma Digital, como ha comentado Pati, ¿no? En Paradigma estamos trabajando, ¿no? Con metodologías API Ops y tenemos como un stack definido, ¿no? Pati, cuéntanos un poco más de esto. A ver, lo que nos gusta de APG y de Google respecto a API Ops es que es un poco, por así decirlo, una combinación que machea muy bien, en el sentido de que nos ha sido bastante o relativamente sencillo generar generar y productivizar una pipeline básica de API Ops. ¿En qué sentido? Que con Cloud Build, Terraform, API X en este caso, porque lo hemos desplegado en GCP totalmente, y otras herramientas que componen el pipeline, hemos conseguido sacar un pipeline básico que podemos productizar de manera rápida y sencilla. ¿A qué me refiero con un pipeline básico? ¿Vale? Que en Cloud Build ya hemos definido una serie de steps o pasos con herramientas integradas. Hablamos de, como comentaba Noé, para validar la especificación ha sido con Spectral, hemos conseguido validar tanto el esquema de OpenAPI con OAS o Async API, utilizar un versionado de APIs también integrado con Cloud Build y APG con un rule set muy básico para el control de versiones, y luego además un rule set para las 10 reglas de seguridad más básicas. Nunca sé pronunciar esto, ¿no? Corrígeme. O WASP, ¿vale? De API Security, ¿vale? Que integrando con este rule set pasamos nosotros hemos hecho con un API de ejemplo, pero también lo hemos probado con otras APIs de clientes, pasamos las reglas de seguridad básicas y está ya todo automatizado. ¿Qué más? Para la parte más de cambios en el API, tenemos herramientas como OpenAPI Change, que también la hemos integrado en esta pipeline, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que nos permite esta herramienta de OpenAPI Change? Ver y explorar qué es lo que ha cambiado en nuestra especificación de manera muy visual y con un informe que puedes o descargarte o integrar, o incluso, si no son compatibles los cambios, parar el pipeline. También lo que comentamos, casi directo de integrar, ¿vale? Y los reportes son bastante útiles y dan bastante información. Vale, la etapa de diseño la hemos cubierto, ¿vale? ¿Cuáles serían las siguientes fases, por así decirlo? Un poco más la de desarrollo y despliegue. Aquí es donde API despliega su potencia, ¿vale? Ya sabéis que desplegar una API en API es bastante sencillo y se puede automatizar a través de Cloud Build con API CLI o otro tipo de herramientas, ¿vale? O con el plugin de Maven que también tiene. Una vez que hemos validado, pasamos las validaciones de diseño, desplegamos nuestro API. Incluso si tuviéramos un backend que desplegar, pues también se podría hacer integrado y dentro de este pipeline. ¿Qué es lo que sí que nos ha costado un poco más a la hora de integrar? Un poco los test de seguridad, que como siempre sabéis, son un poco lo que nos da más dolor de cabeza, pero la potencia que tiene pasar estos test de seguridad a la hora de eficientar el proceso, yo creo que es mucha, ¿vale? Hay muchas herramientas en el mundo, ¿vale? Nosotros hemos elegido Pint y Postman para los test que utiliza, y porque Pint y Postman se llevan bastante bien, ¿vale? Aquí, Pati, no sé si lo hemos comentado antes, pero claro, ahora todo es API, ¿no? Todos los backends son APIs, son atacables mediante APIs, y esto lo saben también los malos. O sea, en el fondo ahora donde van a atacar son a las APIs. Entonces es muy importante esto del test. Claro, aquí hay una recomendación. Cuanto más test tengas,
más mejor, como por así decirlo, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos productizado? Pues una especie de paquete donde ya te integramos la herramienta PIN con unos test básicos. Esos test básicos, pues aquí sí que tengo que decirlo, usé la IA generativa para que me ayudara a acelerar la creación de estos test. ¿Eran maravillosos? Pues no eran maravillosos, siempre hay que tocar algo, pero bueno, fue relativamente fácil generar una batería de test para pruebas y sobre todo para que Pint y Postman pudieran actuar, ¿vale? Y pasar las reglas de seguridad. De Y hecho, como comentaba Pati, una de por ejemplo, Postman está trabajando en incluir funcionalidades para crear dentro de su propia herramienta esas por debajo para facilitarte a la hora de crear esos test. Y desde hace 2-3 años hay bastantes herramientas del mercado que se han sumado porque ellos han visto el potencial riesgo, como comentabas tú, Tomás, de la parte de APIs, y están creando productos dedicados para probar y testear a nivel de API como comentaba también Pati antes, los problemas o WASP, ¿no? Y crear plataformas ya, algunas ya bastante serias de pago, por supuesto, en este caso, aunque también hay herramientas gratuitas que te ayudan a hacer esas validaciones, ¿no? Para intentar detectar esos problemas en etapas tempranas del desarrollo y no esperar a encontrarte un susto en producción. Sí, es esto lo de, bueno, es cuando vino Julio de Google también estuvimos hablando de esto, ¿no? De tener la seguridad desde el primer punto, no esperar a justo antes de subir a producción y empezar a meter la seguridad, sino aquí, pues en cada fase ya a tenerlo automatizado y gracias a la IA generativa es más sencillo tener estos tests, estas validaciones, ¿no? Que nos permita que la evolución sea rápida, ¿no? Rápida y segura. Sí, porque tradicionalmente lo que se hacía era se colaboraban con arquitectura en el momento de la implantación de la herramienta con seguridad para darte esos tips y definir, ¿no? Un poco esa arquitectura, y luego se generaban en función del proyecto pues las típicas auditorías de seguridad en función del cliente, ¿no? En el caso de banca, pues antes de eso ya se hacen las determinadas pruebas en pre, pero eso había sido después de meses de desarrollo, lo cual implicaba que si encontraban algo se retrasase el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú incorporas todas estas baterías de prueba de forma natural desde el minuto cero, pues obviamente, como decía Pati antes, tampoco vas a encontrar todas, ya nos gustaría, pero todo lo que puedas avanzar y asegurarte ese camino, pues bienvenido sea, ¿no? y es que, como hemos comentado, yo creo que en la automatización está la clave. Y además que ese rule set de reglas de seguridad se puede ampliar, modificar o tunear, por así decirlo, en función de la organización, y que además la integración de las nuevas reglas de seguridad, vamos a decir que sería casi directa, ¿vale? Porque con cambiar el rule set, integrarlo dentro del pipeline, si hay alguna de tus APIs que no lo pasa, pues no se podría desplegar. Eso ¿Vale? es. Te lo cortaría directamente. Entonces, tenemos contento al equipo de seguridad, que es muy importante para que no nos frenen los pies, al equipo de gobierno de APIs porque le hemos liberado de trabajo, al equipo de desarrolladores porque en un tiempo limitado puede desplegar su nuevo servicio barra producto o lo que necesite, y al equipo de ejecutivos porque empiezan a ganar dinerito más rápido. Yo creo que Da sobre gusto todo como lo lo del equipo cuentas, ¿eh? Parece todo. de ¡Te lo compro! desarrolladores, el equipo de desarrolladores yo creo que también lo agradece, o sea, porque también tanto el equipo de desarrolladores como los demás, hay una clave aquí también, es que les das ciertas independencia, ¿no? O sea, les das por un lado autonomía para que cada uno pueda trabajar, por otro lado cada uno puede aportar en lo que mejor sabe hacer, ¿no? El desarrollador lo que mejor sabe hacer es implementar, el equipo de seguridad pues puede encargarse de la parte de rule set y demás, que también es donde mejor se les da, y al final todos se quedan tranquilos. El desarrollador también se queda tranquilo porque lo normal es que ponga todo lo que puede para no cagarla y hacerlo todo bien, pero si sabe que por detrás hay algo que en caso de que se escape algo le va a avisar, pues más tranquilo va a desarrollar. Sí, sobre todo si estamos hablando ya de cada vez que el tiempo entre versiones sea más corto, ¿no? Pues eso tenerlo todo automatizado te da. O sea, siempre puedes correr más rápido por la cuerda floja si hay una red debajo. Totalmente. Vale, pues yo creo que esto está bien,
Pero aquí lo de siempre es un poco hablar de lecciones aprendidas, porque automatizar algo suena súper bonito y el otro día, no sé si ayer, creo, un compañero nuestro compartió un meme que le decía, estoy haciendo esto varias veces, voy a hacer un script que me lo automatice y así la próxima vez voy a ahorrar 6 minutos. Y las siguientes viñetas era volviéndole a preguntar a las 3 horas que cómo iba y dice, perdona, estoy depurando mi script, ¿no? Automatizar suena muy guay y te va a ahorrar tiempo, pero luego la realidad es que es jodido automatizar y que hasta que tienes un flujo funcionando, como decía Patti, que tenemos y demás, te lleva tiempo hacer ese flujo y que esté funcionando. Así que ahora viene un poco lecciones aprendidas de las expertas. ¿Qué nos contáis? ¿Qué recomendáis para esto? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos de esta parte? Bueno, lo primero, como comentabas en el tiempo, es que todo lo que automaticemos aquí siempre va a ser bienvenido, ¿no? Como estábamos hablando antes de que la mitad de los desarrolladores se dedicaban a esto, así que va a ser muy bien recibido. Y ahora, sobre qué automatizar y cuánto esfuerzo dedicar, pues tampoco hay que volverse loco, porque cuando empiezas aquí a encontrar, hay tantas herramientas y tanto que integrar que te puedes incluso, te digo que hasta agobiar por seleccionar y decidir qué integrar y cómo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo importante es empezar por algo e iterarlo, no volverse loco, a poco que sumes, fenomenal. Y luego también lo importante es no rehacer la rueda, o sea, probablemente la mayoría de las compañías y de los clientes lo que nos encontramos es que ya tienen pipelines y tienen ya sus propios mecanismos de despliegue, pues no empecemos de cero, sumemos a eso. O sea, por el hecho de tener nosotros, por ejemplo, como comentamos, que tenemos nuestro pipeline desarrollado, nosotros cuando vamos al cliente no vamos a coger este pipeline tal cual y si lo vamos a planchar. La idea es, vale, nosotros tenemos si no lo tienes fenomenal, ya lo tenemos, pero si tú tienes algo, yo voy a aportar a ese algo, ¿no? Esa sería un poco la idea de focalizar esos esfuerzos. Sí, y es un poco siguiendo, ahora está muy de moda el libro este de hábitos atómicos, ¿no? De hacer pequeños cambios, no sé si lo dice, pequeños cambios del 2%, ¿no? En plan de si tú todos los días haces un pequeño hábito o todos los días, en este caso, introduces o intentas introducir alguna nueva cosa, ¿no? A cabo de los meses, pues vas a tener realmente un pipeline que te funcione y bastante completo, pero la cosa es tener ese hábito, ¿no? De ir incorporando a la automatización. Pues totalmente de acuerdo. Y por lo que nos toca de habernos metido en harina y tener las manos, como por así decirlo, ya entrenadas en esto de montar pipelines de APIOps, empezar por una base sencilla, ¿vale? Que un poco toque todas las etapas, ¿vale? Es decir, empezar por la parte de diseño, introducir algún rule set que realmente te vaya a aportar valor, en el sentido de que si solo puedes en un primer momento validar el esquema o AS o la API, empieza por eso. Luego sigue por el siguiente paso en la parte de los cambios, que tienes más control los cambios de API porque tu oficina de gobierno ya es más madura y demás, puedes saltarte esa parte, ¿vale? Y lo que sí que es bastante más complicado es ya la parte de test y seguridad. No me volvería loco en esa parte, ¿vale? Haría como habéis hablado, una estrategia más atómica y de ir realmente por prioridades, ¿vale? Porque eso sí que puede resultar más complicado, ¿vale? Si en un primer momento solo puedes validar X reglas, ¿vale? Yo qué sé, hablo de inyecciones o yo qué sé, algún ataque de alguna vulnerabilidad que te esté apretando o que sepas que te pueden atacar por ahí, pues intenta priorizar esas y después itera y vete incorporando más reglas o más capacidades a ese pipeline. Bueno, yo aquí también en otro consejo es que lo ideal sería apoyarse en herramientas construidas por la comunidad. O sea, de verdad que hay muchas herramientas open source dedicadas a esto. O sea, no empezar nada de cero. Y ver ciertos referentes en OpenAPI Tools, etcétera, porque de verdad que ahí hay bastante base construida sobre la que luego trabajar. Total, a nosotros nos ayudó bastante un poco la ayuda que nos prestó, ¿no? en este benchmarking del mar de herramientas que existen, ¿vale? Y tenemos ciertas seleccionadas,
por el benchmarking que hicimos, porque son open source, pero son cambiables o por otras en función del cliente, compañía, etc. También tiene Perdona, Tomás. sentido no, nada. También tiene sentido hablar con alguien que se haya peleado ya con esto, ¿no? En este caso, pues alguna consultora tecnológica. Ya he usado el comodín de la publicidad, así que no lo voy a repetir. Pero bueno, que esto, sobre todo para empezar en este mundo de API Ops, está muy bien que te echen una mano a alguien que ya se haya peleado y, como comentaba Noé, ¿no? De no tanto copiar y pegar, sino como tratar de integrarlo con el resto de DevOps, de procesos que tengas, ¿no? Para intentar buscar que sea todo lo más uniforme posible. Genial. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando por hoy, ¿vale? Si os queda algo por decir, hablar ahora, callar para siempre. Pero si no es así, pues Pati forma parte del equipo, así que Pati siempre la vamos a tener por aquí, pero a ti no, que sepas que estás más que invitada para volver, para volver a tu quinto programa, ¿vale? Y tenemos que ir buscando con el equipo de marketing algún premio. Eso iba a decir, el quinto creo que tiene ya premio, ¿eh? El quinto ya tienes un detalle si vienes. Lo que después. Un café con vosotros me vale. Un ratito con vosotros me vale. Concedido. Bueno, chicas, pues nada. Un placer haber estado con vosotras, así que un placer, Noé, un placer, Pati. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Cómo conocer a nuestro cloud. Hasta luego. Hasta Chao, luego. gracias. Un abrazo.